Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a tener un tema más, un mensaje más de la palabra de Dios en este domingo 5 de abril del año 2020. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro, con todo temor y temblor nos acercamos a ti, porque lo que vamos a decir a continuación queremos que sea aprobado por ti, para que sí impartas tu bendición y pueda llegar a los hogares de tus hijos y de quienes escuchen esta palabra y pueda hacer un efecto positivo, fuerte, que quede grabado en sus corazones. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El tema que en este día quiero presentarles es una continuación del tema del domingo pasado y se titula igual, resultado positivo del temor. Resultado positivo del temor, parte número 2. Comencemos con la introducción. Bueno, después de la derrota que obtuvo el ejército de Israel en Jai, Josué, que era el que estaba al frente, desconcertado por haber sido derrotados, él clama a Dios y le dice así. Lo podemos leer esto en Josué, el libro de Josué, capítulo 7 y versículo número 7. Josué, capítulo 7, versículo 7. Dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Sí, después de que ellos habían obtenido una tremenda victoria frente a ese ejército, frente a esa ciudad tan amurallada, tan fuerte que era Jericó. Previamente habían pasado el Jordán en seco, un milagro que hizo Dios, y después en Jericó otro segundo milagro portentoso, que se cayó el muro cuando ellos lo rodearon y gritaron y tocaron las trompetas. Ahora se enfrentan enseguida a una ciudad aparentemente débil, frágil, pequeña. Dijeron fácilmente les vamos a vencer y salieron derrotados. Entonces Josué dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Siempre que se presentan situaciones trágicas en la vida, surge la pregunta en nuestros corazones, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó? Y para los que somos creyentes, los que creemos en Dios, y sabemos que Él tiene el control de todas las cosas, la pregunta es, además, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? ¿Por qué? Como la que estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué Dios permite estas tragedias, estos eventos trágicos? Bueno, quiero decirles que muchas veces ha habido este tipo de eventos en donde la naturaleza se vuelve, o parece que se vuelve contra el hombre. Les voy a poner algunos ejemplos del pasado para que no pensemos que nosotros somos los únicos que hemos pasado por cosas como estas. Por ejemplo, número 1, tenemos en el siglo XIV, hubo una peste, una epidemia que se llamó la peste negra, que surgió en Europa y causó la muerte, escúchenlo bien, de unos 45 millones de personas. 45 millones de personas, lo que representaba en aquel entonces a la tercera parte de la población mundial. La tercera parte de la población
se murió en aquella peste negra. Número 2, un segundo ejemplo, en 1769 un rayo cayó sobre Brescia. Brescia es una ciudad italiana al norte de Italia, en una región que se llama Lombardía, que es la región que más ha sido afectada en estos días por el coronavirus COVID-19, perdón. Pues ese rayo cayó sobre Brescia y uno dice, bueno, pues un rayo, ¿cuántos rayos han caído? Nada más que este rayo cayó en un edificio cargado de pólvora. Y la explosión que se produjo fue de tal magnitud que mató a 3,000 personas. 3,000 personas, un rayo. ¿Ustedes creen? Tercer ejemplo, en el siglo XVIII, ya desde antes se conocía o ya existía la viruela, pero en el siglo XVIII se presentó una epidemia de viruela que mató a millones de personas en Europa. Bueno, esa misma viruela la trajeron los conquistadores españoles acá a América, la trajeron y causó la muerte. Como los indígenas americanos no tenían defensas, no tenían inmunidad contra la viruela como lo tenían los europeos, pues fue terrible. Se calcula que mató de unos 2 a 3,5 millones de indígenas americanos. Entre ellos mató nada menos que al Tlatoani Cuitláhuac, que fue el que estaba al frente del ejército de los aztecas o mexicas, que venció a Hernán Cortés en aquella noche triste famosa. Pues Cuitláhuac murió de viruela. Pero 4, en 1883 ocurrió la erupción de un volcán en una isla llamada Krakatoa, que está en Indonesia. Esta erupción de volcán acabó con la vida de todos los habitantes de esa isla, que eran como unos 36,000 habitantes. No hubo ningún sobreviviente. Todos los habitantes de esa isla murieron. Más recientemente, número 5, en 1918 ocurrió una pandemia también en Europa que se le conoció con el nombre de la gripe española, que a diferencia de otras epidemias de gripe que generalmente afectan a los niños pequeños y a los ancianos, esta gripe, que se llamó gripe española, muchas de sus víctimas mortales fueron jóvenes y adultos jóvenes saludables, y también animales, entre ellos perros y gatos, murieron por causa de esta gripe española. Se considera que murieron, según algunos que han reportado esto, unos 50 millones de seres humanos. Otros dicen que fueron 100 millones de seres humanos que fallecieron a causa de esta epidemia llamada gripe española. Número 6, ya más reciente, el 26 de diciembre del año 2004, ocurrió un potente terremoto submarino en el Océano Índico. Muchos de ustedes se han de acordar. Este provocó un tsunami que golpeó la costa de Ao Nang en Tailandia. Este tsunami provocó olas que invadieron esa costa y provocó más de 200, se creía al principio 275,000 muertes, después ascendió a más de 280,000, eso contando nada más los cadáveres que fueron recogidos, pero hubo millares de personas que nunca las encontraron. Quizá el mar las absorbió y se las llevó con la resaca. La séptima y última que quiero mencionar, tragedia más reciente, el 12 de enero del año 2010,
ocurrió un terremoto en Haití. Este terremoto, el número de muertes no fue tan grande, fueron como 316 personas muertas, pero lo que sí causó fue 1,5 millones de damnificados. La gran mayoría de los habitantes de Haití se quedó sin una casa donde vivir. Bueno, al recordar estos eventos desastrosos y la pandemia que el día de hoy estamos viviendo, nos hacemos la misma pregunta que Josué, y es el punto número 1 de mi mensaje. ¿Por qué ocurren estas tragedias? ¿Por qué ocurren estas tragedias? Bueno, antes de tratar de contestar esta pregunta, permítanme decirles que no solo en tragedias muere una cierta proporción del total de los habitantes de seres humanos que hay, sino que de otras muchas maneras ha muerto el 100% de los seres humanos de cada generación. El 100% muerto, y sigue pasando el día de hoy. Si no viene el Señor antes, todos los que vivimos hoy, el 100% nos vamos a morir. No un 2 o 3% como con el coronavirus, sino el 100%. Todos nos vamos a morir. De diferentes maneras. En un accidente puede ser, o de un infarto, o de algún cáncer, o ahogados, o de un balazo por ahí que nos dé un asaltante, o quién sabe cuántas maneras, entre ellas el coronavirus. Hay un programa en la televisión que se llama 1000 maneras de morir. No sé si lo han visto. Bueno, hay 1000 o más maneras en que el 100% de los seres humanos vamos a morir. Y de ese 100%, un pequeño porcentaje morirán por esta epidemia que hay ahora. Pero el 100% van a morir. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué ocurren este tipo de tragedias en donde la naturaleza se vuelve contra el ser humano? Bueno, todo se remonta al tiempo de Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando cometieron ese primer pecado de desobedecer a Dios. Ese día vino la sentencia de muerte sobre la humanidad, pero además la tierra, y esto casi nunca lo tomamos en cuenta, no solamente vino la sentencia de muerte sobre la humanidad, Adán y Eva y sus descendientes, sino además, dice la Biblia, fue maldecida por Dios la tierra, y desde entonces se volvería en contra de el hombre. Podemos ver en la Biblia Génesis capítulo 3 y versículos 17 al 19. Génesis capítulo 3 y versículos 17 al 19. Dice así: Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense, maldita será la tierra por tu causa. ¿Se fijaron? Y sigue diciendo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y luego dice, espinos y cardos te producirá. La tierra se va a volver en tu contra, la naturaleza se va a volver en contra tuya. Es lo que está diciendo aquí. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿estamos condenados inevitablemente a sufrir estos eventos catastróficos que nos maten? Como los tsunamis, los terremotos o las pandemias. La respuesta es sí y no.
Es decir, sí, vamos a ver esta clase de tragedias como la que estamos viviendo en este tiempo, pero no necesariamente nos van a afectar nuestra vida. Y esto que voy a decir es únicamente para los que creen en Dios y creen en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador y viven una vida en santidad delante de Dios. Repito, nos van a afectar, pero no la vida necesariamente, porque contamos con la promesa de la protección de Dios. Dios lo dice en su palabra, ahí en el Salmo 46, un hermoso, muy hermoso salmo. En el 46 y nada más los versículos del 1 al 3. Dice así, Salmos 46, 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué no temeremos? Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, cuidado. Esto no significa que nos vamos a andar exponiendo al peligro sin una buena razón, sin una verdadera necesidad. A fin de cuentas, Dios me cuida, no me va a pasar nada. No. La fe y la prudencia no están reñidas, sino que se complementan. Acuérdense que estudiamos mucho acerca de la prudencia, del hombre prudente y del hombre necio, cuando vimos los estudios del libro de Proverbios. Prudencia, prudencia. Así que, aunque la tierra fue maldecida por Dios y causa terremotos, ciclones, tornados, inundaciones y epidemias, Dios tiene el control de su creación y nada sucede sin su voluntad. Y esto nos lleva a una segunda pregunta. La primera fue, ¿por qué ocurren estas tragedias? La segunda pregunta es, ¿con qué propósito permite Dios las tragedias? ¿Con qué propósito permite Dios las tragedias? Dios es todopoderoso. Él tiene autoridad sobre los cuerpos más grandes que hay en el universo, hasta los más pequeños e invisibles, como los virus, las bacterias, los átomos, los electrones y lo que ustedes quieran, tan pequeñito como quieran. De manera que Él, que tiene control sobre todo, toda su creación, Él podría impedir que hubiera pandemias, terremotos, ciclones, etc. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo permite? ¿Por qué permite que haya estas cosas? Bueno, la respuesta perfecta, completa a esta pregunta, solo la sabe Dios. Y yo no soy Dios. Pero de su palabra, que es la Biblia, de la palabra de Dios, podemos encontrar de situaciones que sucedieron, que narra la Biblia, podemos ver algunos de los propósitos con los cuales en el pasado Dios envió este tipo de tragedias. Y yo voy a mencionarles nada más dos en esta ocasión. Dos. Número uno, un propósito es castigo a los impíos. Castigo a los impíos. Escuchaba yo hace un tiempecito a un conocido predicador, o quizá mejor debiera decirle platicador argentino, tiene una oratoria tremenda. Lo escuchaba yo decir que cuando ocurren este tipo de desastres como la pandemia, no debemos pensar que puede ser un castigo de Dios. No, de ninguna manera, decía él.
Pero la verdad es que, viendo la Biblia, cuando la maldad de los hombres llega a ser grande a los ojos de Dios, leemos en su palabra que Él ha enviado desastres para castigarlos. Sí, eso lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, muy conocido, el diluvio. La razón por la cual Dios envió el diluvio que acabó con el 99.9% de la población mundial, porque nada más se salvó Noé con su familia, 8 personas. ¿Por qué mandó Dios el diluvio? La razón se revela en Génesis capítulo 6, versículos 5 y versículo 7. Génesis 6, versículos 5 y 7 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se fijaron? Vio Dios que había una maldad, mucha maldad en la tierra, y que el pensamiento de los hombres era solamente el mal. Y luego dice el 7, y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Por qué razón? Por su pecado. ¿Se fijaron? ¿Por qué mandó Dios este desastre natural? Fue como castigo al pecado de los hombres. Otro ejemplo, fuego y azufre. Fuego y azufre. ¿De qué estoy hablando? Un evento desastroso que narra la Biblia, que costó la vida de todos los habitantes de 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Por medio de fuego y azufre que cayó del cielo, murió toda la población de esas 2 ciudades. ¿Por qué razón fue? Bueno, sabemos que se salvó Lot con sus hijas, pero ¿por qué razón fue que Dios mandó ese fuego y azufre que cayó y quitó la vida de los habitantes? La respuesta la encontramos en Génesis capítulo 18, versículo 20. Génesis 18, 20, que dice así, Génesis 18, 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esa es la razón que dio Dios. La maldad que había en esas 2 ciudades. Así que, según la Biblia, no según lo que diga algún predicador, sino según la Biblia, pregunto, ¿envía Dios desastres naturales para castigar el pecado? La respuesta es sí, sí. Ahora, un segundo propósito, número 2, es disciplina para el arrepentimiento de sus hijos, ya no los impíos, de sus hijos. Disciplina para el arrepentimiento de sus hijos. Es otro propósito. Esto está claramente enseñado en las Escrituras. Dios disciplina a sus hijos cuando se están desviando del camino estrecho que Él nos ha trazado. La disciplina duele, ¿sí? Pero como todas las cosas, como dice Romanos 8:28, nos ayudan para bien. Claramente la Biblia enseña esto en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12 y versículos 5 al 8, y luego me voy a brincar al versículo 11. Hebreos 12, versículos 5 al 8, y luego el versículo 11. Dice Hebreos 12, 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Se fijaron? Y ahora el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que también Dios puede hacernos pasar por momentos difíciles, por momentos de aflicción, por momentos de temor, como disciplina, no a los impíos, sino a los hijos. Estos momentos nos pueden causar temor, como ahorita, como una pandemia, pero pregunto, ¿qué resultado positivo espera Dios en sus hijos? ¿Qué resultado positivo espera Dios en sus hijos cuando les manda la disciplina? La respuesta es el arrepentimiento de su mala conducta. El propósito de Dios al enviarnos cosas que nos hagan temer es producir en nosotros arrepentimiento, es decir, que nos examinemos a nosotros mismos y reconozcamos aquello en que estamos fallando y lo corrijamos. Este es otro resultado positivo que podemos tener ante el temor que nos produzca una situación difícil o peligrosa. ¿Se acuerdan? En el mensaje pasado decíamos que un resultado positivo del temor es buscar a Dios, es hacer que las personas busquen a Dios. De otra manera, casi no lo harían. Pero este otro resultado es que haya arrepentimiento. Y es exactamente lo que continúa diciendo el pasaje de Hebreos. Miren, Hebreos 12, pero ahora el versículo 13 al 16. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Se fijan? ¿Para qué es la disciplina? Para cambiar en nosotros esas conductas incorrectas, pecaminosas, para arrepentimiento. Recordemos la historia de Josué con la que empecé este mensaje, cuando fue derrotado en Jai. ¿Por qué? ¿Por qué fue derrotado en Jai Josué? Fue lo que él preguntó, ¿verdad, Dios? ¿Pero por qué? ¿Por qué nos hiciste pasar por esto? Bueno, fue un acto de disciplina de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón los disciplinó Dios? Bueno, esa razón la encontramos en Josué 7, versículos 10 y 11. Y es porque habían pecado. Vamos a leer Josué 7, versículos 10 y 11. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Por qué les mandó entonces? Esto fue disciplina por el pecado, para que hubiera arrepentimiento de lo que habían hecho mal, corrigieran eso, arreglaran ese pecado. Hermanos, ¿cuán frecuentemente se nos olvida que el llamado de Dios para creer al Evangelio es un llamado que incluye el arrepentimiento?
Miren, vamos a ver en la palabra de Dios frases de Jesús. Jesús dijo en Mateo capítulo 3, versículo 2, dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se fijaron? Lucas 5:32. Lucas 5:32. Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Marcos 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, versículos 14 y 15. Dice así, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. También Pedro en su primera predicación que él dio allá el día de Pentecostés, hizo un llamado al arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando le dijeron a aquellas personas que escuchaban su mensaje, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Repito, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta. ¿El arrepentimiento de los pecados es una sola vez al momento de ser salvos? ¿Y ya? ¿No volvemos a tener que arrepentirnos de nada? No, puesto que el que ya ha sido salvo, sin duda continúa cayendo en pecado, entonces el creyente debe vivir una vida de continuo arrepentimiento y pedir perdón a Dios por sus pecados. Algunos textos de la Biblia nos dan a entender esta verdad. Por ejemplo, a los creyentes, fíjense, a los creyentes de la iglesia de Corinto, Pablo les escribe esto, 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. 2 Corintios 7, versículo 9. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis. También en 2 Corintios, pero el capítulo 12, versículo 21. 2 Corintios 12, 21 dice así, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Fijaron? Un arrepentimiento posterior a haber escuchado y creído el mensaje del Evangelio. Y Jesús en Apocalipsis 2, versículo 5, hablando a la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor, les dice así, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Un llamado al arrepentimiento. Y para eso a veces Dios manda situaciones de disciplina. Dos propósitos entonces por los que Dios manda estos eventos. Uno, castigo a los impíos, y otro, disciplina para arrepentimiento de sus hijos. Vamos a la conclusión. Como ya se dijo antes, un primer resultado positivo del temor es buscar a Dios por su ayuda. Pero esa búsqueda de Dios
puede ser necesaria que vaya previamente acompañada de arrepentimiento de pecados. El arrepentimiento es un segundo resultado positivo del temor que Dios desea que se produzca en nosotros. No se puede clamar a Dios por ayuda y protección mientras está viviendo en pecado y no se quiere dejar el pecado. ¿No es cierto? Mire lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. En Isaías capítulo 1, versículos 15 al 19. Isaías 1, versículos 15 al 19. Le dice así, no está completo unas partes. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Más adelante dice, lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. ¿Cómo se llama esto en una sola palabra? Arrepentimiento. Dice, cuando ustedes extiendan sus manos, yo voy a esconder mis ojos. Cuando hagan sus oraciones, yo no los voy a oír. Primero, lávense, límpiense, quítense la iniquidad delante de sus ojos, dejen de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, es decir, arrepiéntanse. Y luego dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has permitido tener en este día, rogándote que hayas obrado en los corazones de cada uno de mis hermanos, pero también quizá de alguna persona que escuchó y que tu Espíritu Santo lo mueva a creer tu mensaje, a creer ese mensaje del Evangelio que incluye un reconocimiento de la vida de pecado que se ha llevado, de arrepentirse y creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero después de haber muerto fue sepultado y resucitó gloriosamente al tercer día para ascender y estar contigo en el trono celestial. Que tú hayas movido a la fe alguna persona que escucha estas palabras para salvación, para vida eterna. Gracias, Señor. Sigue cuidando a tu pueblo, sigue cuidando a cada uno de tus hijos para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Me gustaría que terminar esta meditación con una alabanza, un canto que es un himno que se llama Maestros encrespan las aguas. Si alguien lo sabe, pues ahí lo puede cantar en su lugar. Maestros encrespan las aguas. A ver si no se cae el celular.
Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. Doy alma a los antros profundos, te libra por el tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, no quiere me socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las rochas del alma las hace cesar, y hace la barquilla no va el Señor, hundirse no puede del mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad.